Hola, en este video vamos a resolver un problema de estequiometría donde la reacción presenta un porcentaje de rendimiento. Para ello vamos a trabajar con la consigna que vimos en el video anterior, que dice: se hacen reaccionar 50 gramos de hidróxido de sodio, 80% puro, con ácido sulfídrico para formar sulfuro de sodio y agua. En la primera consigna nos pedían que calculemos los moles de ácido que serían necesarios para que la reacción se dé de forma estequiométrica. En el segundo punto, que es el que vamos a trabajar ahora, nos preguntan cuántos gramos de sal se producen si el rendimiento es del 85%. Lo primero que tenemos que tener en este caso es la ecuación química balanceada. La tenemos planteada porque nos quedó del video anterior. Además de la ecuación balanceada, necesitamos separar los datos que ofrece el problema. En este caso, el dato que tenemos es que hay 50 gramos de hidróxido de sodio, pero que son 80% puros. Y calculamos anteriormente que ese 80% era igual a 40 gramos. Es decir, que la cantidad real de hidróxido era 40 gramos. Y dentro de los 50 teníamos 10 gramos que correspondían a impurezas. Ahora que tenemos la ecuación balanceada y los datos, deberíamos pasar a la resolución del problema. Pero antes vamos a repasar el concepto de rendimiento en química. Y hace referencia a la cantidad de producto que se obtiene en una reacción química. Es común que cuando hablamos de rendimiento hablemos de rendimiento teórico y de rendimiento práctico. El rendimiento teórico es lo que se espera obtener. Que en general se representa con un porcentaje del 100%. Es decir, es lo que se espera obtener si la reacción se da por completo. Por otra parte, el rendimiento práctico es lo que se obtiene en la realidad o en la práctica. Y en general se va a representar con porcentajes menores o iguales a el 100%. Entonces, cuando hablamos de rendimiento teórico es lo que esperamos que se produzca si la reacción se da por completo, y cuando hablamos de rendimiento práctico es lo que en realidad se obtuvo en la práctica. Y el porcentaje es menor al 100% o igual en determinados casos. En la consigna nuestra incógnita, o lo que tenemos que calcular, es la cantidad de gramos de la sal si el rendimiento porcentual es igual al 85%. Eso quiere decir que si esperábamos obtener una determinada cantidad, en este caso vamos a llamar la cantidad X, de ese total solamente el 85% se va a obtener. Es decir, que este sería el rendimiento práctico y lo que se espera, esta X cantidad, sería el rendimiento teórico. Bien. Para poder calcular el rendimiento práctico, es decir, la masa que se va a producir en la realidad, primero tenemos que calcular el rendimiento teórico. Es decir, que tenemos que calcular
la masa de sal que se produciría si la reacción se da por completo. Para eso vamos a proceder a hacer una regla de 3 simples. Vamos a la ecuación y vemos la masa de hidróxido que tenemos en la misma, que en este caso sería 80 gramos. Si reaccionan 80 gramos de la base, se van a producir en total 78,5 gramos de la sal. Entonces escribimos ese dato. El hidróxido lo trabajamos en gramos porque el dato está en gramos, y la sal también la trabajamos en gramos porque nuestra incógnita son justamente los gramos de sal que se producen. Bien, según la ecuación, esta sería la relación. Ahora, según el problema, tengo 50 gramos de base, que en realidad no son 50, sino que son 40. Entonces, con esos 40 gramos de la base, tengo que ver cuánto se debería producir de la sal. Hago 40 por 78,05 dividido 80. Eso me da como resultado 39,03 gramos de la sal. Esta cantidad que tengo acá sería el rendimiento teórico. O sea, es lo que se produce si la reacción se da en un 100%. Si todo lo que era reactivo pasa a ser producto. Sin embargo, la consigna nos dice que tenemos un rendimiento del 85%. Entonces, de esta cantidad total, de este 100%, solamente el 85% es lo que se va a obtener. Para calcular eso, hacemos otra regla de 3 simples, en donde decimos que 39,03 gramos de sal corresponde a el 100%, ¿sí? Es lo que se produce si la reacción se da por completo, es nuestro rendimiento teórico. Sin embargo, la reacción se da en un 85%, o sea, el rendimiento práctico va a corresponder a este porcentaje. Lo calculamos multiplicando 85 por 39,03 y dividiéndolo por 100. Eso nos da como resultado 33,18 gramos de sal. O sea que la cantidad real que se obtiene es 33,18 gramos. Bien, entonces antes de terminar repasemos brevemente lo que hicimos. En primera instancia planteamos la ecuación química, luego revisamos los datos con los que contábamos y a partir de esos datos primero calculamos el rendimiento teórico de la reacción. Es decir, vimos cuánto se producía de sal si la reacción se daba por completo, es decir, si los 40 gramos de hidróxido reaccionaban en su totalidad. Una vez que calculamos el rendimiento teórico, pasamos a calcular el rendimiento práctico, ¿sí? Decíamos que los 39,03 gramos de la sal correspondían al 100%, entonces el 85% era igual a 33,18 gramos. Con esto terminamos con el cuarto video y en el quinto y último video vamos a ver reactivo limitante.